cómo las noticias, el drama, la incredulidad del mundo frente al hambre en Venezuela crece y crece. Y un reportaje de EFE me recordó mucho por algo que acabo de vivir en Maturín. Hablaba de cómo se comía en Venezuela por cucharadas. Se compraba la comida en cucharadas. Vemos cómo el New York Times dice que Venezuela está matando de hambre a su pueblo. Y el Sendas hablaba como esta semana, como la canasta básica familiar llegó a los 5.494.000 bolívares. Un incremento de casi un poco más de 1,5 millones con relación al mes anterior. Estamos viendo una escalada en el costo de la vida y por supuesto en el horror, en el deterioro del ingreso familiar y la posibilidad de la sociedad venezolana siquiera de alimentarse. Sobre este tema también vamos a hablar un poquito más adelante en el programa. Obviamente, tema de hoy, tema de esta semana que ha sacudido al mundo, y yo les tengo una sorpresa más adelante, ya van a ver. Antonio Ledesma, mi amigo, compañero de lucha, nuestro alcalde metropolitano, se liberó, porque los presos políticos no se fugan, se liberan a sí mismos. Y he tenido oportunidad de hablar ya bastantes veces desde que Antonio recuperó su libertad, aunque dejó su corazón aquí en Venezuela. Y me emociona mucho ver la claridad, la fortaleza y la energía con la cual asume esta etapa extraordinaria de lucha. Nos tiene, como les digo, una sorpresa más adelante. Mis conversaciones con Antonio en los días previos me decía que no tenía duda que el régimen había arreciado la persecución en su contra y las amenazas que incluso habían llegado a hacerle saber que lo llevarían preso a la tumba por nuestras posiciones y su firme posición ante la farsa de diálogo que pretende llevar adelante el régimen y una parte de la oposición en República Dominicana, con el señor Zapatero como gran operador el próximo 1 y 2 de diciembre. Pero Antonio no lo permitió, no permitió que el régimen lograra lo que se pretendía, convertirlo en un rehén de la dictadura y un rehén del falso diálogo. Así se actúa. Arriesgó su vida, no solo por su libertad, para poder luchar por la libertad de Venezuela, donde él siente que es más útil a nuestra causa. Y ahora está fuera, movilizando y organizando la diáspora, y desde Soy Venezuela nos sentimos orgullosos de la fortaleza, la firmeza y la claridad de un hombre como Antonio Ledesma. Otro tema que nos conmueve, y desde luego sobre eso quiero hablar con una persona, una amiga que tengo en la línea, es la situación de los presos políticos. Hablaba yo con Alfredo Romero en estos días. El Foro Penal informa de 317 el número de presos políticos que hoy existen en Venezuela. Pero hay un grupo de estos de estos presos que a veces no son reconocidos, escuchados, atendidos por la sociedad venezolana, precisamente por el hecho porque son militares. Militares, muchos de ellos que se negaron a bajarle la cabeza al régimen ante órdenes de represión o de incumplimiento de su sagrado juramento de la Constitución. Uno de ellos es el general Lozada, Ramón Lozada. Él está en prisión desde hace ya muchos meses y sus abogados han solicitado, y su esposa y sus familiares y su hijo, una medida humanitaria para este militar retirado. El general Lozada ha perdido 25 kilos y pudieron enterarse el día de ayer por una situación fortuita, porque no quería el régimen que ni siquiera su familia pudiera evidenciar esta situación. Tengo en línea a Yasnaya Villalobos, que es su abogada. Yasnaya, un placer saludarte y gracias por acompañarnos estos minutos. Buenas tardes, María Corina. Muchísimas gracias. Buenas tardes a ti
a tu equipo, a tu distinguida audiencia, María Corina, y agradecida infinitamente al espacio que nos estás dando a mí como abogada y a la familia para poder hacer conocer la situación del general Lozada. Al contrario, este es nuestro deber. Y ustedes saben que cuentan conmigo y sé que con RCR siempre. Lo sabemos, María Corina, muchísimas gracias. Explícanos por qué fue puesto preso el general Lozada, desde cuándo, de qué lo acusan y qué le está pasando a él físicamente, por qué corre riesgo su salud. María Corina, el general Ramón Lozada fue detenido desde el día 24 de enero de este año por el DGCIM. En realidad actuaron 2 cuerpos policiales, el SEBIN también inicialmente, y no aparece así reflejada en las actas. Ya eso te indica que hay unos graves vicios en el proceso. El general Lozada está siendo perseguido penal militarmente por los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar. Lo único que puedo decirte, aunque no puedo entrar en detalles de lo que se está manejando internamente, lo que se debate como el tema de fondo del juicio, del litigio y todas sus pruebas, lo único que puedo adelantarte, María Corina, es que este es un proceso de persecución absolutamente injusto y donde se avisora claramente que el general Ramón Lozada Saavedra está siendo perseguido por pensar distinto. No se advierte, no se admite por parte del gobierno el hecho de que un hombre de tan larga trayectoria y pulcra trayectoria de 30 años de servicios, con varias maestrías, con representación en el exterior. Pero ¿cuál es la razón por la cual tú crees que lo detuvieron? El hecho de pensar distinto, el de no estar de acuerdo, el haberse retirado y formar parte de las filas de la oposición en un momento, y posteriormente el acompañamiento que le hizo desde el punto de vista humano al general Raúl Isaías Baduel y a su familia, a quien socorrió X cantidad de veces desde el punto de vista familiar. Mira, y Yasnaya, ¿qué le está pasando a la salud del general Lozada? ¿Dónde lo tienen? El general Lozada no ha dejado de estar en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿En Boleíta? En Boleíta Norte. Tenemos grandes dificultades para los traslados. Él en este momento está presentando un diagnóstico, un cuadro de desnutrición grave y aguda, grave por la cantidad de peso que ha perdido y aguda por la forma tan súbita. ¿Cuánto? Que perdió 25 kilos, me decías tú. Bueno, él entró aproximadamente con unos 74, 75 kilos y en este momento, al día de ayer que se le puso en la báscula en el hospital, estaba pesando 48,100 kilogramos con ropas militares. Dios mío. ¿Cuánto mide él? ¿Cuánto mide él? ¿Es un hombre alto? Él es un hombre de 1,69 centímetros. Un hombre 70. Nosotros estimamos que está ahorita en 800, considerando sin la vestimenta. Dios mío. Y es decir, que es mucho menor y se encuentra enfrentando un grave riesgo de su salud, inclusive de su vida. ¿Y no le han permitido hacerse los exámenes correspondientes ir al hospital? Se han hecho los exámenes, María Corina, pero ha habido un torpedeo, un sabotaje. ¿Qué edad tiene él? Los traslados, inclusive para comer. Este es un hombre que permanentemente se es sometido a castigos de 2-3 días sin alimento y que cuando llama lo que comunica a la familia es que se duerme pensando en comer. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 62 años de edad, María Corina, y junto a esta desnutrición grave involuntaria, porque esto no se trata de una huelga de hambre de él, esto es propiciado por la custodia en el DGCIM, junto a esta desnutrición grave se acompaña un cuadro de diabetes y de hipertensión que tampoco están siendo atendidos. Mira, Yasnaya, nos quedan 30 segundos y también quiero hacer mención al profesor Santiago Guevara, gran amigo, persona que respetamos tanto, detenido el 23 de enero por funcionarios también del DGCIM y que también está en una situación crítica de desnutrición. Sí, exactamente. No conozco exactamente cuál es el peso en el cual se encuentra él oscilando, porque sí tengo conocimiento de que a raíz de todas estas denuncias que se han formulado por la desnutrición del general Lozada, se ha utilizado un mecanismo de ocultamiento del peso de los detenidos. Es decir, que ahora es difícil que una persona pueda conocer cuál es el peso en el que él se encuentra. Yo te digo una cosa, Yasnaya, ni en las peores dictaduras, chica.
Ni en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se le hacía esto a los presos. Y y los venezolanos debemos entender que desde un profesor universitario hasta un general de la Fuerza Armada Nacional, ¿cómo es posible? Lo que le están haciendo al general Vivas, su hija Angélica está desesperada, su padre necesita atención médica, está quebrado de la espalda, no se puede parar derecho, la gente que lo ha visto, problemas gravísimos en la columna, y dicen que los especialistas en urología, oftalmología, que su estado de salud es absolutamente delicado, no permiten que le hagan los análisis, igual que con el general Baduel. Esto es un crimen. Bueno, esto además de las calificaciones a nivel internacional que deben operar ante instancias, tribunales internacionales, esto es una absoluta, María Corina, una absoluta anarquía, una absoluta arbitrariedad con las más groseras violaciones de derechos humanos. Yasnaya, yo quiero decirte que cuentas, por supuesto, conmigo, cuentas con nosotros, con Venezuela, con el mundo democrático que entiende que los presos políticos, civiles y militares. Muchas gracias, María Corina, y te transmito el agradecimiento también de la familia, la forma tan entregada, tan sentida en que tú has atendido a la familia y estás socorriéndonos por esta vía. Muchas gracias a ti y a tu equipo, María Corina. Conmigo siempre. Dios los bendiga. Vamos para adelante y los vamos a liberar. Yasnaya, no tengas duda. Amigos, vamos a una brevísima pausa. Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas. De regreso contigo, muchísimas informaciones que quiero compartir con ustedes y una que me llena de mucho orgullo, de mucha esperanza, de mucha confianza en la fuerza y en la capacidad de organización que tenemos los venezolanos para enfrentar y derrotar la narcodictadura. Ayer, en un evento que no tiene precedentes, logramos reunir venezolanos que vienen de todos los sectores de la sociedad, de todas las generaciones, de todas las ideologías. Venezolanos que están dentro y fuera del país, pero que estamos convencidos de que ha llegado la hora de avanzar juntos, que reivindicamos el mandato del 16 de julio y que lo vamos a hacer cumplir. Y que nos encontramos en Soy Venezuela. Y ayer se presentó a los venezolanos un consejo consultivo que está creciendo, porque son cada día más y más personas que también están integrando esta instancia de debate y orientación de esta gran alianza ciudadana. Y allí se dio a conocer una declaración sobre el falso diálogo que se pretende imponer como estrategia del régimen versus o contraponiéndola a una negociación real que tenga como propósito la salida de la dictadura. No un régimen, no darle al régimen tiempo y oxígeno como de manera reiterada y fracasada ha ocurrido ya en estos últimos años. Por eso quiero brevemente leerles, el comunicado es corto y dice así: la resistencia expresa y manifiesta del pueblo venezolano ha generado las condiciones para realizar una negociación genuina para el restablecimiento de la República. El régimen pretende desvirtuarlo una vez más en un falso diálogo, porque no se están buscando soluciones estables a los problemas del país y porque en esa negociación no está representada la pluralidad democrática de Venezuela. Ratificamos que solamente con presión política interna, bien conducida estratégicamente y con el indispensable acompañamiento internacional, estaremos en posición de obligar a la dictadura a negociar su salida. Cualquier otra cosa es ilusión y estafa. No hay señal alguna que indique la más mínima disposición al cambio político que el país democrático hoy exige. Más bien, se observa la continuación de la destrucción económica, la violencia social, el empobrecimiento de los venezolanos y la muerte de los más vulnerables. Mientras no haya un cambio de régimen, la crisis seguirá presente e inmanejable. Las mafias en el poder se dotaron, mediante un inmenso fraude, de una constituyente supraconstitucional que actúa por encima de todos los poderes del país y que ha usurpado todas las competencias de la Asamblea Nacional y anulado el texto de la Constitución. Esta ANC es un suprapoder que hace inviable la estabilidad de cualquier acuerdo.
Las negociaciones planteadas por el régimen son una simulación, carecen de garantías previas y de un seguir luchando. Esta situación es muy difícil, muy compleja, y no podemos permitir que sigan muriendo personas por falta de medicamentos. Ayer, ¿cómo estuvo la protesta? Fueron al PNUD, después los vi también, pasé por la Embajada de Canadá, cuéntanos. Bueno, ayer nos movilizamos exigiendo medidas humanitarias urgentes ante los países que se encuentran representados aquí en las embajadas. Iremos en los próximos días, acudimos a la Embajada de Canadá, Perú, Costa Rica, al PNUD también entregamos un documento. Creo que es necesario que los países del mundo se pronuncien ante esta situación compleja que se está viviendo, de emergencia humanitaria severa en el país. Las personas están falleciendo, ahorita hay una ausencia absoluta y prolongada de medicamentos y tienes un gobierno con un silencio vergonzoso ante esta situación. Porque una cosa, Francisco, es importante que aclaremos que muchas organizaciones internacionales, entre ellas Cáritas, la organización social de la Iglesia Católica, han ofrecido el envío inmediato de medicina y de comida a Venezuela, y este régimen ha dicho que no, porque no le da la gana, porque dicen que, bueno, lo dijo Delcy Rodríguez Al Jazeera, que eso significaría permitir una invasión, un espionaje, o sea, que la Iglesia Católica traiga medicinas y alimentos cuando se nos están muriendo los niños y los pacientes trasplantados. Así es una política de Estado que ha asumido este gobierno en negar la situación humanitaria, en prohibir la entrada de ayuda a Venezuela, y esto lo que está haciendo es sentenciando a la gente a muerte de forma silenciosa, y es por eso que tenemos que levantar la voz, visibilizar esta situación que está ocurriendo en Venezuela. O sea, más de 5.000 personas esperando trasplantes en nuestro país en el mes de octubre, Francisco. Sí, los trasplantes fueron suspendidos por el Ministerio de Salud el mes de junio, y aparte de eso, no hay medicamentos para las personas trasplantadas. La situación de las unidades de diálisis está en una situación bien precaria. Las personas con insuficiencia renal están pasando momentos difíciles. ¿Cuántas personas, cuántos venezolanos han muerto? María Corina, estamos ahorita en un proyecto haciendo ese levantamiento de información a nivel nacional. Hasta ahora no se había levantado. Lo que sí te digo que en el caso del trasplante, de lo que va 2 semanas del levantamiento de información, hay 5 rechazos de órganos por falta de medicamentos y 2 fallecimientos por las complicaciones posteriores. Es un crimen lo que está ocurriendo con la gente, claro, y que tenía cierta calidad de vida. Claro, y son muertes que había que prevenir y que simplemente, o sea, no hay que hacer nada, simplemente que Maduro y el régimen tolere, permite, acepte que estas medicinas y estos equipos que están ofreciendo a ningún costo, a 0 costo, donados, lleguen al país. Mira, nos queda medio minuto. Francisco, entiendo que estás saliendo de la Asamblea Nacional, ¿nos puedes explicar qué estabas haciendo allá? Estábamos invitados para hablar sobre el tema del diálogo y la emergencia humanitaria. Nuestra posición es firme. Aquí no puede haber diálogo si la emergencia humanitaria no se activa. Aquí la gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo por falta de medicina. El planteamiento que se está llevando a la mesa de negociación es un planteamiento solo de traer ciertos medicamentos y no atacar el problema de fondo, que es el problema hospital, insumos, reactivos, en fin. Hay que atacar esto de fondo, porque si no la gente se va a seguir muriendo. Entonces nuestra posición desde Codelvia es firme. Hay que mantener el tema de la emergencia humanitaria y posteriormente vendrá lo demás. Bueno, Francisco, de verdad quiero felicitarte. Sabes que tú y Codevida tienen el aprecio, el respeto y el respaldo de todos nosotros y la sociedad venezolana, con enorme valentía, con gran coraje, con gran entrega, denunciando el horror que están viviendo los pacientes trasplantados en Venezuela, la necesidad no solamente de que llegue la asistencia humanitaria, pero que el país realmente dé un salto a una salud verdaderamente del siglo XXI, de vanguardia, de calidad mundial. Y eso no es solamente, desde luego, permitiendo que entren algunas medicinas, es con una transformación total del sistema de salud en Venezuela, y sobre eso vamos a hablar en los próximos días. Así que te felicito, Francisco, gracias por habernos dado estos minutos. Hablando, Francisco, del diálogo, yo quería comentarles unas declaraciones que este fin de semana, el día lunes, por cierto, encontramos en el diario El Nacional. Se refiere a la posición de la Iglesia Católica en la Conferencia Episcopal, así como el cardenal Urosa, con relación a la ley contra el odio y a esta, entre comillas, nueva etapa de diálogo.
Y dice así: los obispos venezolanos manifiestan preocupación por el reinicio del diálogo, proceso con el que consideran el gobierno busca limpiar su vapuleada imagen ante el mundo. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, dijo: el gobierno busca lavarse la cara internacionalmente con la nueva etapa del diálogo. Distrae la atención, gana tiempo e insiste en dialogar en vísperas de elecciones el 10 de diciembre. Y dice: el problema es que el diálogo es manejado por una parte de la oposición que no informa a los ciudadanos sobre sus decisiones. No se sabe quién designó a los que asisten a la fase preparatoria. Se habla de negociación, pero se desconoce qué significa esto y si está incluida la palabra transición. Están muy confiados en los países que los van a acompañar, pero esto no es suficiente. Yo creo que esta clara, firme e inequívoca posición de la Iglesia venezolana resume el porqué de la desconfianza total que hay en la población venezolana de cara a este proceso. Aquí es una cuestión de vida o muerte, como decía claramente Francisco Valencia. Cada día que pasa, ya no se mide la estadía de Nicolás Maduro en días o en horas, sino en muertos, en muertos. Y aquí tenemos por delante una ventana de oportunidad en la cual el mundo nos acompaña, pero el mundo exige coherencia de la dirección política. Claridad en una ruta, firmeza, fuerza, frente a un régimen que está dispuesto a cualquier cosa con tal de quedarse en el poder. Y que ahora nuevamente llama diálogo a una farsa más en la cual no hay las mínimas garantías para asegurarnos que eso que van a ofrecer esta vez sí lo van a cumplir. Ahora sí. No cumplieron en el 2004. No cumplieron en el 2014. Nos engañaron en el 2016 y se burlaron del Papa Francisco. Pero ahora sí. ¿Qué es lo distinto? ¿Dónde está la diferencia? En el mismo lugar, las mismas personas con la misma agenda. Nos estamos jugando la vida de los venezolanos. Y sí creemos en una negociación para la salida de la dictadura, pero tiene que ser desde una posición de fuerza. La sociedad venezolana unida, organizada. Aquellos que hoy se mueren porque no tienen medicinas, las madres que no consiguen alimentos para sus hijos, los jóvenes que están pensando en dejar su país, sus carreras, sus estudios por la mitad simplemente para poder subsistir. Los padres y los abuelos que no queremos que se nos vayan nuestros hijos, regresen los que se han ido. Juntos los venezolanos alrededor del mundo, porque sí tenemos la fuerza para sacar esta dictadura, pero hay que hacer las cosas bien. No podemos aceptar un fracaso más. Ese ha sido el planteamiento de Soy Venezuela. Al regreso vamos a estar hablando sobre los próximos pasos que estamos dando de esta coalición y a dónde y cómo podemos organizarnos, incorporarnos todos. Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Nos quedan unos minuticos, me quitaron unos al principio. Miren, queríamos, en estos últimos minutos que nos quedan, compartir algunas noticias también importantísimas de esta semana. Tuvo lugar en la Organización de Estados Americanos la tercera ronda de audiencias sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y en esta oportunidad seguramente ustedes escucharon con el mismo dolor y también admiración y respeto a los papás de Juan Pablo Pernalete, José Gregorio y Elvira, relatar todo el horror de lo que vivió Juan Pablo, su hijo, con una enorme valentía. También el papá de David Vallenilla, que dijo además que denunció que la querella de su hijo está en un tribunal sin juez. Y el mundo entero ha podido constatar la crueldad de este régimen, que es una dictadura, además mafiosa, inhumana. Y por lo tanto nos acompañan en esta hora. Pero además de la violación de los derechos humanos y además de la dimensión criminal, está la crisis indescriptible, insoportable. Me escribía esta mañana una persona que quiero mucho, que trabaja en Venezuela y que vive en Santa Teresa del Tuy y trabaja en Caracas. Y me decía: María Corina, diariamente me gasto en pasaje 15.000 bolívares. Son 300.000 bolívares al mes para una persona que trabaja 20 días al mes, de un ingreso que con salario mínimo integral de 456.000 bolívares. Oigan esto,
de 456.000 bolívares de ingreso, 300 se les va en transporte. Quedan 150 para comer. Sí, para comer. Pero resulta que un cartón de huevos cuesta 95 ya en Caracas. O que un kilo de queso cuesta 80. O que el pan cuadrado esto cuesta 17. Ya bueno, ahorita, quizás cuando salgamos de aquí cuesta otra cosa. Entonces, esta hiperinflación que ha llegado a Venezuela ha sido provocada intencionalmente por una dictadura que se robó todo, empezando por las propias reservas, que hoy hay serias dudas, reservas internacionales que tengan los niveles que la dictadura y que el régimen afirma. Así que este horror que se deteriora además día tras día, tras día, tras día, que tiene a toda la familia venezolana aterrorizada pensando en lo que podrán ser estas Navidades. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera en enero? Y entonces hay quienes nos dicen, bueno, hay solo dos opciones. O aceptas las migajas que el régimen nos entrega en un falso diálogo, o la otra opción es la violencia. O violencia o sumisión. Mentira. La única opción es libertad. Y ese fue el mandato del 16 de julio. Y esa fue la ruta que recorrimos durante meses y que logró ese paso extraordinario de que la comunidad internacional hoy nos acompañe y denuncie este drama en las portadas de todos los medios principales del mundo. Los medios de comunicación en el mundo sí están hablando lo que aquí los obligan a callar. Y por eso entienden nuestra urgencia y por eso no hay opción que avanzar. Este ciclo destructivo lo vamos a parar. Y una vez que salgamos de estas mafias en Venezuela, tendremos que traer una inyección, una inversión, un ciclo, un shock de inversiones, de oferta, que genere empleo, riqueza, bienestar, calidad de vida para todos los venezolanos. Para que todos los venezolanos sepamos que va a haber oportunidades para millones de emprendedores, para que cada quien que tenga una idea, un sueño, venga y lo haga realidad aquí en su país y va a encontrar acceso al financiamiento, asistencia técnica, pero sobre todo respeto, reglas de juego claras. Para que eso exista tiene que haber confianza. Y la confianza se basa en el respeto a la verdad, a la palabra, política con ética, con principios. Ese es el gran acuerdo, el gran pacto para la república que vamos a reconstruir. Esos somos los venezolanos que hoy nos encontramos en Soy Venezuela. Una gran alianza ética alrededor de principios, convencidos que tenemos la fuerza, que Venezuela es un pueblo noble, digno, valiente, ávido de hacer las cosas bien, de ayudarnos con generosidad y solidaridad para ir todos hacia arriba. Ese es el llamado, porque nosotros sí vamos en poco tiempo a recuperar esos 30 años de atraso que esta desgracia hoy nos ha generado con relación a los países vecinos, y lo vamos a hacer bien. Y vamos a ver los aeropuertos de Venezuela repletos, no de muchachos que huyen, no con abuelos que lloran la partida de su último nieto, sino aquellos padres y abuelos que lloran el regreso de sus hijos, a reunificar a la familia, a reconstruir una buena, nueva Venezuela. Ese es el llamado, esta es la urgencia, esa es la oportunidad real. Por eso queremos invitarlos a todos a ser parte de Soy Venezuela. Pueden contactarnos y ser parte en nuestra página web soy-venezuela.com y a través del Twitter @soyvenezuela. Es el momento. Tenemos la fuerza y sabemos lo que tenemos que hacer. Pa'lante, Venezuela. El lunes, por cierto, encontramos en
en el diario El Nacional. Se refiere a la posición de la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal, así como el cardenal Urosa, con relación a la ley contra el odio y a esta, entre comillas, nueva etapa de diálogo. Y dice así: los obispos venezolanos manifiestan preocupación por el reinicio del diálogo, proceso con el que consideran el gobierno busca limpiar su vapuleada imagen ante el mundo. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, dijo: el gobierno busca lavarse la cara internacionalmente con la nueva etapa del diálogo. Distrae la atención, gana tiempo e insiste en dialogar en vísperas de elecciones del 10 de diciembre. Y dice: el problema es que el diálogo es manejado por una parte de la oposición que no informa a los ciudadanos sobre sus decisiones. No se sabe quién designó a los que asisten a la fase preparatoria. Se habla de negociación, pero se desconoce qué significa esto y si está incluida la palabra transición. Están muy confiados en los países que los van a acompañar, pero esto no es suficiente. Yo creo que esta clara, firme e inequívoca posición de la Iglesia venezolana resume el porqué de la desconfianza total que hay en la población venezolana de cara a este proceso. Aquí es una cuestión de vida o muerte, como decía claramente Francisco Valencia. Cada día que pasa, ya no se mide la estadía de Nicolás Maduro en días o en horas, sino en muertos, Y aquí tenemos por delante una ventana de oportunidad en la cual el mundo nos acompaña, pero el mundo exige coherencia de la dirección política, claridad en una ruta, firmeza, fuerza, frente a un régimen que está dispuesto a cualquier cosa con tal de quedarse en el poder. Y que ahora nuevamente llama diálogo a una farsa más en la cual no hay las mínimas garantías para asegurarnos que eso que van a ofrecer esta vez sí lo van a cumplir. Ahora sí. No cumplieron en el 2004, no cumplieron en el 2014, nos engañaron en el 2016 y se burlaron del Papa Francisco. Pero ahora sí. ¿Qué es lo distinto? ¿Dónde está la diferencia? En el mismo lugar, las mismas personas con la misma agenda. Nos estamos jugando la vida de los venezolanos. Y sí creemos en una negociación para la salida de la dictadura, pero tiene que ser desde una posición de fuerza. La sociedad venezolana unida, organizada, aquellos que hoy se mueren porque no tienen medicinas, las madres que no consiguen alimentos para sus hijos, los jóvenes que están pensando en dejar su país, sus carreras, sus estudios por la mitad simplemente para poder subsistir, los padres y los abuelos que no queremos que se nos vayan nuestros hijos, regresen los que se han ido. Juntos, los venezolanos alrededor del mundo, porque sí tenemos la fuerza para sacar esta dictadura, pero hay que hacer las cosas bien. No podemos aceptar un fracaso más. Ese ha sido el planteamiento de Soy Venezuela. Al regreso vamos a estar hablando sobre los próximos pasos que estamos dando de esta coalición y a dónde y cómo podemos organizarnos, incorporarnos todos. Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Nos quedan unos minuticos, me quitaron unos al principio. Miren, queríamos, en estos últimos minutos que nos quedan, compartir algunas noticias también importantísimas de esta semana. Tuvo lugar en la Organización de Estados Americanos la tercera ronda de audiencias sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y en esta oportunidad seguramente ustedes escucharon con el mismo dolor y también admiración y respeto a los papás de Juan Pablo Pernalete, José Gregorio y Elvira, relatar todo el horror de lo que vivió Juan Pablo, su hijo, con una enorme valentía. También el papá de David Vallenilla, que dijo además que denunció que la querella de su hijo está en un tribunal sin juez. Y el mundo entero ha podido constatar la crueldad de este régimen, que es una dictadura, además mafiosa, inhumana. Y por lo tanto nos acompañan en esta hora. Pero además de la violación de los derechos humanos y además de la dimensión criminal, está la crisis indescriptible, insoportable. Me escribía esta mañana una persona que quiero mucho, que trabaja en Venezuela, y que por acompañarnos estos minutos. Buenas tardes, María Corina. Muchísimas gracias. Buenas tardes a ti,
a tu equipo, a tu distinguida audiencia, María Corina, y agradecida infinitamente al espacio que nos estás dando a mí como abogada y a la familia para poder hacer conocer la situación del general Lozada. Al contrario, este es nuestro deber. Y ustedes saben que cuentan conmigo y sé que con RCR siempre. Lo sabemos, María Corina, muchísimas gracias. Explícanos por qué fue puesto preso el general Lozada, desde cuándo, de qué lo acusan y qué le está pasando a él físicamente, por qué corre riesgo su salud. María Corina, el general Ramón Lozada fue detenido desde el día 24 de enero de este año por el DGCIM. En realidad actuaron dos cuerpos policiales, el SEBIN también inicialmente, y no aparece así reflejada en las actas. Ya eso te indica que hay unos graves vicios en el proceso. El general Lozada está siendo perseguido penal militarmente por los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar. Lo único que puedo decirte, aunque no puedo entrar en detalles de lo que se está manejando internamente, lo que se debate como el tema de fondo del juicio, del litigio y todas sus pruebas, lo único que puedo adelantarte, María Corina, es que esto es un proceso de persecución absolutamente injusto y donde se avisora claramente que el general Ramón Lozada Saavedra está siendo perseguido por pensar distinto. No se advierte, no se admite por parte del gobierno el hecho de que un hombre de tan larga trayectoria y pulcra trayectoria de 30 años de servicios, con varias maestrías, con representación en el exterior. Pero ¿cuál es la razón por la cual tú crees que lo detuvieron? El hecho de pensar distinto, el de no estar de acuerdo, el haberse retirado y formar parte de las filas de la oposición en un momento, y posteriormente el acompañamiento que le hizo desde el punto de vista humano al general Raúl Isaías Baduel y a su familia, a quien socorrió X cantidad de veces desde el punto de vista familiar. Mira, y Yasnaya, ¿qué le está pasando a la salud del general Lozada? ¿Dónde lo tienen? El general Lozada no ha dejado de estar en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿En Boleíta? En Boleíta Norte. Tenemos grandes dificultades para los traslados. Él en este momento está presentando un diagnóstico, un cuadro de desnutrición grave y aguda, grave por la cantidad de peso que ha perdido y aguda por la forma tan súbita. ¿Cuánto? Que perdió 25 kilos, me decías tú. Bueno, él entró aproximadamente con unos 74, 75 kilos y en este momento, al día de ayer que se le puso en la báscula en el hospital, estaba pesando 48,100 kilogramos con ropas militares. Dios mío, ¿cuánto mide él? ¿Cuánto mide él? ¿Es un hombre alto? Él es un hombre de 1,69 centímetros. Un hombre 70. Nosotros estimamos que está ahorita en 800, considerando sin la vestimenta. Dios mío. Y es decir, que es mucho menor y se encuentra enfrentando un grave riesgo de su salud, inclusive de su vida. ¿Y no le han permitido hacerse los exámenes correspondientes ir al hospital? Se han hecho los exámenes, María Corina, pero ha habido un torpedeo, un sabotaje. ¿Qué edad tiene él? Los traslados, inclusive para comer. Este es un hombre que permanentemente se es sometido a castigos de 2-3 días sin alimento y que cuando llama lo que comunica a la familia es que se duerme pensando en comer. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 62 años de edad, María Corina, y junto a esta desnutrición grave involuntaria, porque esto no se trata de una huelga de hambre de él, esto es propiciado por la custodia en el DGCIM, junto a esta desnutrición grave se acompaña un cuadro de diabetes y de hipertensión que tampoco están siendo atendidos. Mira, Yasnaya, nos quedan 30 segundos y también quiero hacer mención al profesor Santiago Guevara, gran amigo, persona que respetamos tanto, detenido el 23 de enero por funcionarios también del DGCIM y que también está en una situación crítica de desnutrición. Sí, exactamente. No conozco exactamente cuál es el peso en el cual se encuentra él oscilando, porque sí tengo conocimiento de que a raíz de todas estas denuncias que se han formulado por la desnutrición del general Lozada, se ha utilizado un mecanismo de ocultamiento del peso de los detenidos. Es decir, que ahora es difícil que una persona pueda conocer cuál es el peso en el que él se encuentra. Yo te digo una cosa, Yasnaya, y en las peores dictaduras, chica,
Ni en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se le hacía esto a los presos. Y y los venezolanos debemos entender que desde un profesor universitario hasta un general de la Fuerza Armada Nacional, ¿cómo es posible? Lo que le están haciendo el general Vivas, su hija Angélica está desesperada, su padre necesita atención médica, está quebrado de la espalda, no se puede parar derecho, la gente que lo ha visto, problemas gravísimos en la columna, y dicen que los especialistas en urología, oftalmología, que su estado de salud es absolutamente delicado, no permiten que le hagan los análisis, igual que con el general Baduel. Esto es un crimen. Bueno, esto además de las calificaciones a nivel internacional que deben operar ante instancias, tribunales internacionales, esto es una absoluta, María Corina, una absoluta anarquía, una absoluta arbitrariedad con las más groseras violaciones de derechos humanos. Yasnaya, yo quiero decirte que cuentas, por supuesto, conmigo, cuentas con nosotros, con Venezuela, con el mundo democrático que entiende que los presos políticos, civiles y militares. Muchas gracias, María Corina, y te transmito el agradecimiento también de la familia, la forma tan entregada, tan sentida en que tú has atendido a la familia y estás socorriéndonos por esta vía. Muchas gracias a ti y a tu equipo, María Corina. Conmigo siempre. Dios los bendiga. Vamos para adelante y los vamos a liberar. Yasnaya, no tengas dudas. Amigos, vamos a una brevísima pausa. Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel De regreso contigo, muchísimas informaciones que quiero compartir con ustedes y una que me llena de mucho orgullo, de mucha esperanza, de mucha confianza en la fuerza y en la capacidad de organización que tenemos los venezolanos para enfrentar y derrotar la narcodictadura. Ayer, en un evento que no tiene precedentes, logramos reunir venezolanos que vienen de todos los sectores de la sociedad, de todas las generaciones, de todas las ideologías. Venezolanos que están dentro y fuera del país, pero que estamos convencidos de que ha llegado la hora de avanzar juntos, que reivindicamos el mandato del 16 de julio y que lo vamos a hacer cumplir. Y que nos encontramos en Soy Venezuela. Y ayer se presentó a los venezolanos un consejo consultivo que está creciendo, porque son cada día más y más personas que también están integrando esta instancia de debate y orientación de esta gran alianza ciudadana. Y allí se dio a conocer una declaración sobre el falso diálogo que se pretende imponer como estrategia del régimen versus o contraponiéndola a una negociación real que tenga como propósito la salida de la dictadura. No un régimen, no darle al régimen tiempo y oxígeno como de manera reiterada y fracasada ha ocurrido ya en estos últimos años. Por eso quiero brevemente leerles, el comunicado es corto y dice así: la resistencia expresa y manifiesta del pueblo venezolano ha generado las condiciones para realizar una negociación genuina para el restablecimiento de la República. El régimen pretende desvirtuarlo una vez más en un falso diálogo, porque no se están buscando soluciones estables a los problemas del país y porque en esa negociación no está representada la pluralidad democrática de Venezuela. Ratificamos que solamente con presión política interna, bien conducida estratégicamente y con el indispensable acompañamiento internacional, estaremos en posición de obligar a la dictadura a negociar su salida. Cualquier otra cosa es ilusión y estafa. No hay señal alguna que indique la más mínima disposición al cambio político que el país democrático hoy exige. Más bien, se observa la continuación de la destrucción económica, la violencia social, el empobrecimiento de los venezolanos y la muerte de los más vulnerables. Mientras no haya un cambio de régimen, la crisis seguirá presente e inmanejable. Las mafias en el poder se dotaron, mediante un inmenso fraude, de una constituyente supraconstitucional que actúa por encima de todos los poderes del país y que ha usurpado todas las competencias de la Asamblea Nacional y anulado el texto de la Constitución. Esta ANC es un
cómo las noticias, el drama, la incredulidad del mundo frente al hambre en Venezuela crece. Y un reportaje de EFE me recordó mucho por algo que acabo de vivir en Maturín. Hablaba de cómo se comía en Venezuela por cucharadas. Se compraba la comida en cucharadas. Vemos cómo el New York Times dice que Venezuela está matando de hambre a su pueblo. Y el Sendas hablaba como esta semana, como la canasta básica familiar llegó a los 5.494.000 bolívares. Un incremento de casi un poco más de 1,5 millones con relación al mes anterior. Estamos viendo una escalada en el costo de la vida y por supuesto en el horror, en el deterioro del ingreso familiar y la posibilidad de la sociedad venezolana siquiera de alimentarse. Sobre este tema también vamos a hablar un poquito más adelante en el programa. Obviamente, tema de hoy, tema de esta semana que ha sacudido al mundo, y yo les tengo una sorpresa más adelante, ya van a ver. Antonio Ledesma, mi amigo, compañero de lucha, nuestro alcalde metropolitano, se liberó, porque los presos políticos no se fugan, se liberan a sí mismos. Y he tenido oportunidad de hablar ya bastantes veces desde que Antonio recuperó su libertad, aunque dejó su corazón aquí en Venezuela. Y me emociona mucho ver la claridad, la fortaleza y la energía con la cual asume esta etapa extraordinaria de lucha. Nos tiene, como les digo, una sorpresa más adelante. Mis conversaciones con Antonio en los días previos me decía que no tenía duda que el régimen había arreciado la persecución en su contra y las amenazas que incluso habían llegado a hacerle saber que lo llevarían preso a la tumba por nuestras posiciones y su firme posición ante la farsa de diálogo que pretende llevar adelante el régimen y una parte de la oposición en República Dominicana, con el señor Zapatero como gran operador el próximo 1 y 2 de diciembre. Pero Antonio no lo permitió, no permitió que el régimen lograra lo que se pretendía, convertirlo en un rehén de la dictadura y un rehén del falso diálogo. Así se actúa. Arriesgó su vida, no solo por su libertad, para poder luchar por la libertad de Venezuela, donde él siente que es más útil a nuestra causa. Y ahora está fuera, movilizando y organizando la diáspora, y desde Soy Venezuela nos sentimos orgullosos de la fortaleza, de la firmeza y la claridad de un hombre como Antonio Ledesma. Y otro tema que nos conmueve, y desde luego sobre eso quiero hablar con una persona, una amiga que está en la línea, es la situación de los presos políticos. Hablaba yo con Alfredo Romero en estos días. El Foro Penal informa de 317 el número de presos políticos que hoy existen en Venezuela. Pero hay un grupo de estos de estos presos que a veces no son reconocidos, escuchados, atendidos por la sociedad venezolana, precisamente por el hecho porque son militares. Militares, muchos de ellos que se negaron a bajarle la cabeza al régimen ante órdenes de represión o de incumplimiento de su sagrado juramento de la Constitución. Uno de ellos es el general Lozada, Ramón Lozada. Él está en prisión desde hace ya muchos meses y sus abogados han solicitado, y su esposa y sus familiares y su hijo, una medida humanitaria para este militar retirado. El general Lozada ha perdido 25 kilos y pudieron enterarse el día de ayer por una situación fortuita, porque no quería el régimen que ni siquiera su familia pudiera evidenciar esta situación. Tengo en línea a Yasnaya Villalobos, que es su abogada. Yasnaya, un placer saludarte y gracias. Poder que hace inviable la estabilidad de cualquier acuerdo. Las negociaciones planteadas por el régimen son una simulación, carecen de garantías previas y de un
seguir luchando. Esta situación es muy difícil, muy compleja, y no podemos permitir que sigan muriendo personas por falta de medicamentos. Ayer, ¿cómo estuvo la protesta? ¿Fueron al PNUD? Después los vi también, pasé por la Embajada de Canadá. Cuéntanos. Bueno, ayer nos movilizamos exigiendo medidas humanitarias urgentes ante los países que se encuentran representados aquí en las embajadas. Seguiremos en los próximos días. Acudimos a la Embajada de Canadá, Perú, Costa Rica, al PNUD también entregamos un documento. Creo que es necesario que los países del mundo se pronuncien ante esta situación compleja que se está viviendo, de emergencia humanitaria severa en el país. Las personas están falleciendo, ahorita hay una ausencia absoluta y prolongada de medicamentos, y tienes un gobierno con un silencio vergonzoso ante esta situación. Porque una cosa, Francisco, es importante que aclaremos, que muchas organizaciones internacionales, entre ellas Cáritas, la organización social de la Iglesia Católica, han ofrecido el envío inmediato de medicina y de comida a Venezuela, y este régimen ha dicho que no, porque no le da la gana, porque dicen que, bueno, lo dijo Delcy Rodríguez Al Jazeera, que eso significaría permitir una invasión, un espionaje. O sea, que la Iglesia Católica traiga medicinas y alimentos cuando se nos están muriendo los niños y los pacientes trasplantados. Así es una política de Estado que ha asumido este gobierno en negar la situación humanitaria, en prohibir la entrada de ayuda a Venezuela, y esto lo que está haciendo es sentenciando a la gente a muerte de forma silenciosa, y es por eso que tenemos que levantar la voz, visibilizar esta situación que está ocurriendo en Venezuela. O sea, más de 5.000 personas esperando trasplantes en nuestro país en el mes de octubre, Francisco. Sí, los trasplantes fueron suspendidos por el Ministerio de Salud el mes de junio, y aparte de eso, no hay medicamentos para las personas trasplantadas. La situación de las unidades de diálisis está en una situación bien precaria. Las personas con insuficiencia renal están pasando momentos difíciles. ¿Cuántos venezolanos han muerto? María Corina, estamos ahorita en un proyecto haciendo ese levantamiento de información a nivel nacional. Hasta ahora no se había levantado. Lo que sí te digo que en el caso del trasplante, de lo que va 2 semanas del levantamiento de información, hay 5 rechazos de órganos por falta de medicamentos y 2 fallecimientos por las complicaciones posteriores. Es un crimen lo que está ocurriendo con la gente, claro, y que tenía cierta calidad de vida. Claro, y son muertes que había que prevenir y que simplemente, o sea, no hay que hacer nada, simplemente que Maduro y el régimen tolere, permite, acepte que estas medicinas y estos equipos que están ofreciendo a ningún costo, a 0 costo, donados, lleguen al país. Mira, nos queda medio minuto. Francisco, entiendo que estás saliendo de la Asamblea Nacional, ¿nos puedes explicar qué estabas haciendo allá? Estábamos invitados para hablar sobre el tema del diálogo y la emergencia humanitaria. Nuestra posición es firme. Aquí no puede haber diálogo si la emergencia humanitaria no se activa. Aquí la gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo por falta de medicina. El planteamiento que se está llevando a la mesa de negociación es un planteamiento solo de traer ciertos medicamentos y no atacar el problema de fondo, que es el problema hospital, insumos, reactivos, en fin. Hay que atacar esto de fondo, porque si no la gente se va a seguir muriendo. Entonces nuestra posición desde Colombia es firme. Hay que mantener el tema de la emergencia humanitaria y posteriormente vendrá lo demás. Bueno, Francisco, de verdad quiero felicitarte. Sabes que tú y Codevida tienen el aprecio, el respeto y el respaldo de todos nosotros y la sociedad venezolana, con enorme valentía, con gran coraje, con gran entrega, denunciando el horror que están viviendo los pacientes trasplantados en Venezuela, la necesidad no solamente de que llegue la asistencia humanitaria, pero que el país realmente dé un salto a una salud verdaderamente del siglo XXI, de vanguardia, de calidad mundial. Y eso no es solamente, desde luego, permitiendo que entren algunas medicinas, es con una transformación total del sistema de salud en Venezuela, y sobre eso vamos a hablar en los próximos días. Así que te felicito, Francisco, gracias por habernos dado estos minutos. Hablando, Francisco, del diálogo, yo quería comentarles unas declaraciones que este fin de semana...